Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos y hoy vamos a seguir profundizando el tema de la Ley de Servicios Audiovisuales. Y como para que nos ayude a pensar, hemos invitado a Glenn Postolsky, que es un experto en el tema, es un hombre de la Universidad de Buenos Aires, que es un docente especializado en política de medios masivos y derecho a la comunicación, ha sido un activo impulsor y participante de los 21 puntos que fueron generando la legitimidad de lo que luego se convertiría en la Ley de Servicios Audiovisuales, y lo estamos estrenando a Glenn como decano electo de la Facultad de Ciencias Sociales. Glenn, bienvenido. Y bueno, el tema es hablar con nuestra audiencia, contarle qué es esta Ley de Servicios Audiovisuales, cuál es su legitimidad y qué es lo que se está discutiendo en estos días. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El tema de la ley es un proceso social muy complejo que va mucho más allá del articulado en sí. Cuando se produce el retorno democrático en la década de los 80, ya distintos sectores sociales vinculados al ámbito de la comunicación venían planteando la necesidad de repensar una ley democrática de medios de comunicación. Hubo muchos intentos durante los años de gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, otros intentos con características diferentes durante los años de los gobiernos de Menem en los 90. Lo cierto es que siempre hubo una condición muy compleja en torno a la discusión del tema de la necesidad de una ley de comunicación o de radiodifusión en su momento y lo que va a ser la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Había un mito en torno a la posibilidad de los gobiernos de llevar adelante una discusión sobre ese tema tan sensible. En los años electorales era imposible, en los años postelectorales eran o apoyados y presionados o débiles frente al poder mediático. Solo una coyuntura muy determinada, que tuvo mucho que ver con el ámbito y el contexto político que se dio en la Argentina y cómo los medios actuaron durante lo que se llamó el conflicto por la resolución 125, habilitó a una posición diferente por parte del gobierno que dio lugar a que lo que venía siendo parte de un debate y de un proceso social de construcción de muy largo aliento se constituyera en una temática central en términos de la agenda política del partido de gobierno y impulsado de ese lugar a un debate social absolutamente amplio. Me parece que si nosotros pensamos la fuerza, la potencia que tiene la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo tenemos que pensar no solo como el resultado de lo que plantea, sino en contraste con lo dado. Leyes de radiodifusión en Argentina, leyes democráticas, en la historia solo había habido una, del año 53, sancionada bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. Luego, todo el desarrollo del principal medio de comunicación de masas, que es la televisión, se dio no en base a esa ley, sino en base a decretos que fueron sancionados por distintos gobiernos de facto. El de Aramburu en el año 57, el de la dictadura genocida en el año 80. La televisión como industria se desarrolló en base al influjo de la capacidad de ciertos sectores de poder locales, también extranjeros. El nacimiento de la televisión privada en la Argentina tiene una gran incidencia e influencia en las cadenas televisivas norteamericanas. Y los sectores de capital local, una gran influencia sobre los gobiernos, principalmente en distintas etapas, los gobiernos de facto. Los decretos que reglamentaron el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisuales fueron decretos donde siempre primó el concepto de la comunicación como una mercancía. Y eso es la diferencia sustancial en términos de paradigma que implica la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La comunicación como mercancía, lo cual garantizaba rentabilidad a los sectores empresarios privados, y por otro lado, la capacidad de los gobiernos autoritarios para incidir y definir y influir sobre los contenidos de esos medios audiovisuales. Había una especie de pacto no escrito
que era funcionalidad en términos de una ley que permitía gran nivel de rentabilidad al privado y blindaje político a los gobiernos autoritarios. Y esa convivencia viene desde los años 60 para acá, con características diferentes en cada caso, por supuesto, con escenarios en donde había fisuras, donde había conflictos, donde inclusive los gobiernos autoritarios repensaron esas relaciones. No es lo mismo la dictadura de Onganía y su relación con el escenario mediático que va a tener el cordobazo y un tipo de respuesta por parte de los medios audiovisuales en donde se expuso el cordobazo a la opinión pública, que lo que va a hacer luego la dictadura en los 70, donde va a tomar los medios y va a conducir los medios. Por más liberal que haya sido Martínez de Hoz y por más neoliberal las políticas que aplicaron, los medios fueron manejados por el gobierno autoritario desde el primer día del golpe del 76 hasta que se fueron en el año 83. Es decir... Perdón, es más, cada comandante en jefe de una fuerza tuvo a cargo uno de los canales de televisión. Cada una de las Fuerzas Armadas hubo una distribución, así como se distribuyeron ministerios, provincias y demás. El Canal 13 estuvo conducido por la Armada, el Canal 11 por la Aeronáutica, el 9 por el Ejército y el Canal 7 que era el público. En realidad ahí había una división muy poco clara. Era el canal que conducía directamente a Arguindegui, pero claro, sin duda que ahí hubo un control directo porque había una necesidad aún mayor sobre qué podía circular. Sin que nadie se horrorizara que el Estado estuviera en esa etapa manejando los medios privados. Naturalizado, ¿no? Absolutamente, ¿no? Naturalizado. Y los sectores privados, que en su momento demandaron o reclamaron acceder a esas licencias, tampoco se horrorizaron que el decreto ley del 80 dijera en su artículo 7º que se basaba en la doctrina de seguridad nacional. Eso, libertad de expresión, no era un tema que entraba en contradicción con ese tipo de principios. Bueno, lo cierto es que ese escenario mediático, con modificaciones, digo, los mismos medios después en la etapa de Alfonsín tuvieron una apertura, una cierta pluralidad, pero seguían siendo conducidos por el Estado, por eso también hubo una presión muy fuerte, y finalmente el mecanismo de negociación que entabló el menemismo, que entrega los medios principales, centralmente el Canal 13 al Grupo Clarín y el 11 Telefe. Digo, más allá de esas situaciones, que en algún momento hasta el mismo Menem se arrepintió y lo dijo durante los mismos años 90, que uno de sus mayores errores había sido empoderar tanto a ese grupo privado que tenía una capacidad de presión que el mismo Alfonsín la denunció en su momento y que no es una novedad para quienes formamos parte del campo académico que ese actor, gran corporación económica, pero también con una gran capacidad de instalación de agenda y de construcción de los discursos y del imaginario simbólico, ha ejercido sobre los gobiernos. Yo creo que había una cierta forma de pensar esa relación que tenía como una dinámica entre lo político, los dirigentes políticos y cómo ellos se manejaban en torno a ese poder mediático, en donde unos presuponían que manejaban a los otros sin ser dicho, pero que es una grieta que queda abierta a partir de la resolución 125, porque a partir de ese momento hay una especie de uniformación de todos los medios en torno a la necesidad de antagonizar y confrontar. No por una medida en especial, no ni siquiera te diría en contra de un gobierno en particular, coyunturalmente fue el gobierno de Cristina, pero en realidad es un tipo de conducta que se repite históricamente. Lo que quedó claro es la capacidad de dirimir frente a la posibilidad de quién determina políticas públicas y cómo se definen esas políticas públicas en el terreno de la distribución de la riqueza. No es por nada que ese fue el punto de quiebre. Me parece que a partir de ese momento, cuestiones que eran dichas y que no eran ni audibles ni visibles socialmente, se corre un velo y aparecen como parte de la escena de lo cotidiano con una potencia y una fuerza, que es lo que permitió un proceso social de mucha discusión, de mucha participación, de mucho debate, que puso en cuestión lo que hasta ese momento no había sido cuestionado. Se había cuestionado las fuerzas políticas por su accionar en los años 70, se había cuestionado a los gremios, se había cuestionado a una cantidad de instituciones, a la Iglesia. Lo que no había sido parte de un cuestionamiento eran quienes relataban a quienes se cuestionaban, que eran los grandes medios de comunicación. Y me parece que ese cuestionamiento lo que permitió es ver unos cuantos
violines del entramado que estaba por detrás, ¿no? de ciertas lógicas de lo que se da en llamar el periodismo independiente y la expresión de la opinión pública a través de los medios y demás. Yo creo que hubo una valentía muy importante por parte del gobierno. Por lo general, el Poder Ejecutivo siempre había tendido previamente a llegar a un punto de disputa y negociación que evitaba ir hacia el fondo de una discusión que es central en términos de construcción democrática. Y si algo caracterizó a todo el proceso vinculado a esta iniciativa, como con otras, fue una valentía para ir hacia el fondo de esa discusión. Pero esa valentía tuvo un acompañamiento que es de un contexto y de una base social que venía discutiendo esta problemática, que venía estudiando, denunciando y tomando también la concepción teórico-académica, pero también en el hacer, centenares de medios de baja potencia que venían con 10, 20 años de historia en los márgenes de la ley, pero construyendo otro tipo de comunicación, pensando otro tipo de comunicación, y que eso permitió en un momento, en el año 2004, que apareciera la coalición para una radiodifusión democrática, que es ahí la génesis donde comienzan a circular lo que después van a ser los 21 puntos, y es una base social sobre la cual, en el momento del conflicto, no había que bajar una línea, la línea estaba ahí, estaba en la sociedad, estaba en la experiencia concreta de emisoras de radios alternativas, de gremios que trabajaban en su propia comunicación, de estudiantes que ya éramos profesores universitarios, como parte de esa construcción que se puso a jugar en la disputa con actores tan poderosos. Si no hubiese habido tal movilización social, no hubiese sido posible llegar hasta donde se llegó. Y aún todavía falta. Glenn, vos estás desmistificando algo que la simplificación en la comunicación atribuye. Dice, esta es una ley K. Es una ley K contra Clarín. En primer lugar, cuando se habla de Clarín se piensa en el diario, y en realidad no tiene que ver con los diarios, sino que estamos hablando de los servicios audiovisuales de los que este y otros diarios se apropiaron por la modificación arrancada del gobierno de Menem. Pero por otro lado, es una ley preexistente a un gobierno que la impulsa y acompañada por un marco más amplio en cuanto a legitimidad de origen que la del propio partido gobernante. Absolutamente. Es que en realidad el enfoque de la ley K era la concepción sesgada desde donde la corporación mediática pretende discutir la ley. Reducir un tema que es absolutamente fundante en la construcción y el debate democrático de una sociedad a una coyuntura de un conflicto de un gobierno con un determinado medio. En realidad lo que hace, y ahí podemos sí señalar una habilidad del kirchnerismo, lo que hace es tomar una demanda socialmente instalada y madura y la toma como una bandera en una disputa que, más allá de la cuestión del ámbito comunicacional, la toma como una bandera para decir vamos por un proyecto que implica mayores condiciones democráticas en términos sociales, así como fue la ley de matrimonio igualitario, así como es el ingreso universal por hijo, implica una herramienta para ampliar las condiciones de democratización social. La habilidad fue tomarlo desde el discurso de quienes habían construido, seguro, digo, como parte de ese proceso, habían construido un tipo de herramienta y de diagnóstico sobre la situación y de propuestas para ir hacia otro tipo de escenario que fue valioso en todo el proceso de los debates y que se traduce en una propuesta de ley que es muy ambiciosa, que es muy compleja de aplicar y que forma parte de una transformación que no es solo de aparatos, no es solo tecnológica, que no es solo de propiedad, sino que es una transformación cultural la que se pretende con este cambio de paradigma de pensar la comunicación como un derecho humano fundamental. Entonces, en ese sentido, como es una transformación cultural, y los tiempos de las transformaciones culturales nunca son tiempos cortos, los efectos de esta ley no se reducen a cuántos medios o no tendrá una determinada empresa. Los efectos de esta ley son los efectos del porvenir, son los efectos que se construirá en las nuevas condiciones que se pueda producir la comunicación. Vamos a seguir profundizando en el próximo bloque.
hacemos una pequeña pausa, Glenn, y ya seguimos, ya volvemos. Bueno, seguimos con Glenn hablando de la Ley de Servicios Audiovisuales. Y yo creo que una cosa interesante es ver cómo nos afecta a los ciudadanos comunes el no cambio o el cambio, la vigencia de la reforma. Porque, a ver, yo recuerdo de la propia experiencia, por ejemplo, cuando se naturalizó que las AFJP eran lo mejor que le podía pasar al ciudadano, ningún periodista de investigación advirtió que había comisiones confiscatorias del 50% del capital que administraban los bancos. Nadie advirtió que fue un negocio de 14.000 millones de dólares para el sector financiero, que a la Argentina le costó el déficit habitacional completo, 100.000 millones, 3 millones de viviendas, el equivalente a 100.000 millones de dólares. A ver, ¿por qué no ocurría esto? Porque justamente los que naturalizaban la información contraria eran los que hoy se resisten a que se democratice la palabra y que accedan otros actores, por lo menos desde la diversidad, a dar opiniones distintas. Estamos ante un tema crucial y que trasciende a un gobierno. Y creo que estamos ante una decisión de una Corte que tiene que enfrentar o no a uno de los pilares imperiales, al pilar propagandístico de todos los imperios. ¿Qué pensás que va a ser esta Corte y qué aspirás que haga, ¿no? Es decir, y qué crees que puede ocurrir? Mira, uno tiene la tendencia, tenemos la tendencia de que venimos del campo académico, pero también de la militancia política, a tener cierto escepticismo. Digo, también la Corte no es más que expresiones de ciertas condiciones y ciertas relaciones de fuerza que, sin duda, dan cuenta de una Corte actual muy diferente a la de los 90, muy diferente a otros momentos históricos, pero también condicionada. Digo, no hay ingenuidad con respecto a eso. Pero aún así, yo creo que lo que parecía, o en algún momento tuvo una lectura en donde había como una sospecha de lo que podía implicar, que fue el llamado a las audiencias de los amicus, terminó generando una condición de la cual es muy difícil que la Corte pueda volver atrás. Las audiencias demostraron, pero de una manera incontrastable, lo que está ahí en tensión y en disputa. La línea con la cual se posicionaron los abogados vinculados al actor empresario no pudieron correrse ni un milímetro de un discurso economicista y emparentando la condición de la libertad de expresión a una mera talla empresaria, a una escala de un modelo de negocios. Y la verdad que es de una pobreza esa argumentación que empuja a la Corte, hasta por el prestigio individual de quienes tienen que poner su firma, a un lugar que está muy por encima de lo que puede decir en un fallo la constitucionalidad de un artículo o no, porque digo, dejaría en un lugar tan precario a la Corte firmar un fallo favorable a esa postura, porque lo que haría que el paso siguiente de eso es todo tipo de actor del mundo comunicacional que no tuviera la talla empresaria de Clarín, que baje las persianas. Porque si lo único que permite la libertad de expresión, el debate plural de ideas, la aparición de una voluntad de investigación es tener tamaña talla empresaria, que todos los demás se vayan silbando bajito a su casa. Por lo tanto, me parece que sea cuales fueran los efectos imaginados de esas audiencias, hubo un efecto que era impredecible para el interés empresario, que era desnudar frente a la opinión pública, frente a todo aquel que quisiera saber que su interés es económico. Y atrás de ese interés económico lo disfrazarán llamando a los amicus que quieran llamar, de la libertad de expresión, de que lo que está en juego es la democracia. No, lo que está en juego es cuánto dinero gana y atrás de ese dinero cuánto poder tiene una determinada corporación. En ese sentido yo tengo una expectativa favorable. Porque la ley no solo es constitucional, sino que es legítima. Y es legítima
Porque es una ley que fue impulsada claramente desde las bases, es una ley que fue escrita y discutida, reescrita, en un proceso social muy enriquecedor. Vos pensás que lo que es el proyecto, que surge los 21 puntos, pero que lleva a la presidenta al Teatro de la Plata el 18 de marzo del año 2009, cuando entra el 27 de agosto, tenía 200 modificaciones, modificaciones hechas en foros de participación popular, modificaciones hechas porque fueron propuestas por organizaciones sociales que fueron poniendo en esa discusión lo que faltaba en términos de ampliación, de democratización. Modificaciones que además tuvieron después en cuenta acuerdos con otros espacios políticos. Por eso la ley, mirá el reduccionismo de hablar de la ley K, es una ley que salió con una legitimidad, con una amplia mayoría en ambas cámaras, con partidos políticos muy diversos, muchos en el lugar antagónico con este gobierno. No está en duda la constitucionalidad, no está en duda tampoco la legitimidad, está en duda hasta dónde el poder de la corporación tiene tamaña incidencia como factor de poder real en la conducta de los hombres. Eso está en duda. Y yo espero que el fallo de la Corte, así como demuestra que esta Corte es independiente del poder político, también demuestre el grado de autonomía e independencia con ese factor de poder, que es un factor de poder que presiona, no solo por la capacidad económica, sino que presiona porque vaya a saber qué amenaza hay de publicar qué cosas que esos medios sin duda harán jugar. Porque si lo que hacen jugar es esa argumentación de las audiencias, el resultado ya está puesto. Es que yo también comparto tu mirada porque esta Corte en la actual composición que arranca en la última década, digamos, con el cambio de gobierno a partir de Néstor Kirchner, revirtió un nefasto fallo de la Seguridad Social que era el fallo Chocobar, que había puesto por encima de la Constitución el plan económico. O sea que volvió al buen camino. Yo espero realmente y confío en que no vuelva a la mala senda y ponga por encima de la Constitución el poder económico nuevamente, el poder del pilar propagandístico. Esta es la expectativa. De cualquier manera, me parece útil mostrar que estamos ante una pelea crucial que tiene que ver con lo que vos decís, la legitimidad de origen de la ley, porque es una ley preexistente a un gobierno, la legitimidad formal de la aprobación de esa ley por el proceso de consenso, por el proceso de participación, por la apertura a otros partidos políticos. Y por otro lado, porque no hay tensión constitucional, porque no hay violación de derecho constitucional superior al derecho social y al derecho humano y al derecho de la libertad que tiene un pueblo, de acceder al conocimiento. O sea, no hay tensión constitucional. Podría arguirse alguna cuestión formal, simplemente, como vos decís, en defensa de un interés económico. Pero veamos, en lo cotidiano, Belén, ¿qué otro aspecto ves vos de relevancia para el ciudadano de poder acceder libremente a esta alternativa? Nosotros somos un canal comunitario y venimos haciendo un enorme esfuerzo en una simetría. En la lógica del diario Clarín, dominante del multimedio empresarial, no deberíamos existir. Cometieron sincericidio, si no tenemos capacidad económica para existir. Ahora, ¿cómo se expresan otras voces si no hay un contexto legal y un marco normativo que permite y que habilite hacerlo? Para nosotros, sin duda, el Estado debe ser el garante de la posibilidad de la existencia de esas otras voces. El Estado debe ser garante mediante la sanción de leyes y garantizar que esas leyes se implementen y se cumplan, y también tiene que promover, tiene una responsabilidad de generar condiciones para que esas otras voces surjan, tengan sus espacios y puedan ser visibles y audibles. ¿Qué es lo que afecta al individuo, ¿no? Esto que siempre, por momentos aparece como esa idea del agobio. Otra vez la pelea del gobierno con Clarín, otra vez, como si no cambiara nada, si todo siguiera como está. Vos señalaste alguna cosa, como fue las AFJP. Te olvidó, digo, lo único que yo recordaría también, que Clarín no era imparcial, era dueño de una de esas AFJP. Clarín, el relato, por supuesto, es decir, que el relato no era el relato objetivo del periodismo independiente, el relato era el relato de quien tenía un interés, y no por nada fue ese relato y no otro.
Y en la vida cotidiana estamos atravesados absolutamente por esos condicionamientos. Yo creo que hay algo que, y por eso yo te decía, no es un tema coyuntural, no es un tema de este gobierno. Es un tema que en nuestra sociedad tiene 70 años de estar en juego. Porque si bien hoy aparece puesto en la dimensión comunicacional, en el poder mediático, digo, acá se discute hasta dónde la política puede ser una herramienta de transformación o no. Porque el profundo sentido de la construcción mediática que llevan adelante estos grupos es justamente el de cuestionar y vaciar la política. La construcción del imaginario de la gente siempre víctima, la gente siempre con temor frente a ¿qué? Al político corrupto, al Estado ineficiente, a esta cosa cotidiana que está en contra constantemente de lo que todos son un tipo de sujeto. Esa gente es la que trabaja, la que paga impuestos. Digo, los honestos puestos en la boca y en el discurso de los periodistas independientes, que todos piensan distinto, pero dicen lo mismo, porque todos dicen lo que el patrón espere que diga. Digo, eso es lo que está en juego. No si tendrán un cable más o un cable menos. ¿Hasta dónde esta sociedad, que tenga una voluntad de construir condiciones más inclusivas, más democráticas, necesita que esa democracia también se dé, y esas voces y esas miradas diferentes y esas perspectivas diferentes frente a los problemas se den en el ámbito comunicacional? Si el ámbito comunicacional sigue condicionado por el poder absoluto de los grandes grupos, esa otra democratización va a seguir estando pendiente. Sí, es claro que en lo cotidiano nos vemos afectados. Comentábamos en otro programa, por ejemplo, cómo se naturalizaba una potencial guerra o ataque a Siria, y se presentaba como horroroso un pobre chimpancé que se había roto la cabeza. Digo, estas manipulaciones que naturalizan la impudicia del poder y nos horrorizan frente a la descalificación de lo propio. Vos citabas recién la crítica a todo el sistema político, que el propio sistema político no advierte, porque se emparentan estas críticas que te lo termina perjudicando a todos, pero que en definitiva omiten lo que le critican al sistema político cuando está en manos de los privados. Ejemplo, Aerolíneas Argentinas fue enormemente deficitaria en épocas de una privatización que nos sacaba el patrimonio, y se ve solamente la parte de responsabilidad del Estado cuando se está tratando de salir de esas situaciones. Es decir, hay toda una construcción en la comunicación que hace a lo que vos decías al principio, a una cultura. Y esta cultura argentina deja de existir cuando no expresa la propia, y lo que hace es importar criterios que no son ajenos. Nosotros estamos hablando de la incidencia de nuestra ley. Ahora, eso no está por fuera de un escenario internacional también muy complejo. ¿Cómo se construye la mirada sobre un otro cuando ese otro, digo, Irak, Afganistán, Siria, tan lejano, ¿no? Esa idea, inclusive en estos días es muy particular, ¿no? Como aparece en el discurso de Obama hablar de la excepcionalidad del pueblo americano, ¿no? Esa idea de un pueblo excepcional a diferencia de otros pueblos, y como eso es cuestionado. Digo, los medios lo pasan de largo y construyen una especie de sentido común que lo que menos tiene es verdaderamente una discusión crítica compleja de eso, ¿no? Ese rol atribuido a lo que es una potencia militar con intereses económicos, con una voluntad de control y de poder que se naturaliza como lo dado, lo que así tiene que ser. Y los medios locales en ese sentido se adscriben y juegan a una funcionalidad que verdaderamente nos deja sin una posición propia como pueblo, como postura frente a qué contradicciones están en juego ahí. Digo, más allá de determinar los procesos democráticos que se estarán dando o no al interior de los países árabes. Pero sin duda el relato mediático es un relato que no viene a problematizar, sino lo que viene es a definir y a posicionar.
y a que uno lo tenga que solamente consumir y creer. Y me parece que solamente construyendo condiciones donde hayan otros actores, otra circulación de opiniones, este tipo de discurso único que sigue estando, porque es mentira que es solo de los 90, digo, en términos del funcionamiento de la lógica comunicacional a nivel global o regional, sigue imperando ese discurso único porque es el discurso de los que manejan el dinero. Glenn Postolsky, realmente para nosotros es un gusto mostrarle a la audiencia de nuestro canal comunitario y a esta audiencia que nos sigue por la nube informática actual, que lo mejor de nuestro conocimiento, el mejor aporte de nuestros universitarios y de nuestra academia está aquí para opinar seriamente sobre lo que aspiramos como pueblo argentino a que sea una protección a través de este medio, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Gracias, Glenn. No, gracias por la invitación y, bueno, palabras demasiado elogiosas. No, seguimos en contacto y seguramente seguiremos debatiendo. Gracias, Dale, Glenn. muchas gracias.